En base al siguiente sistema de fuerzas, obtiene el valor de la magnitud de la fuerza resultante, así como el valor del ángulo que se forma respecto al eje horizontal. Para nuestro ejercicio contamos con 5 fuerzas y cada fuerza tiene su respectiva magnitud. Entonces, la fuerza número 1 cuenta con un valor de 75 newtons, la fuerza número 2 tiene un valor de 100 newtons, la fuerza número 3 tiene un valor de 65 newtons, fuerza número 4 tiene un valor de 50 newtons y nuestra fuerza número 5 tiene un valor de 90 newtons. Antes de comenzar a encontrar el valor de los ángulos que vamos a utilizar en nuestro siguiente sistema de fuerzas, me gustaría que quedara algo bastante claro. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos a una fuerza de 10 newtons y un ángulo de 30 grados. Entonces, si sabemos que la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo y la fuerza en Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo, eso quiere decir que nuestra fuerza en X sería igual a 10 newtons por el coseno de 30 grados, debido a que es el valor del ángulo que nos proporciona en nuestro ejercicio, y nuestra fuerza en Y sería igual a 10 newtons por el seno de 30 grados, brindándonos estos dos resultados. ¿Ustedes creen que el valor de nuestra fuerza en X y nuestra fuerza en Y sería la correcta para nuestro respectivo ejercicio? Ambos resultados son incorrectos. Pero Antonio, ¿me estás diciendo que la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo y la fuerza en Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo? Sí, sí es correcto, siempre y cuando el ángulo esté formado respecto al eje horizontal. Más sin en cambio, como pudimos observar, para nuestro ejercicio utilizamos el ángulo que está formado respecto al eje vertical. Es por ende que nuestros dos resultados son incorrectos. Posteriormente, si sabemos que este valor es incorrecto para nuestra fuerza en X y este valor es incorrecto para nuestra fuerza en Y, ¿qué nos quieren decir ambos valores? Como nosotros hemos utilizado el valor del ángulo que se forma respecto al eje vertical, entonces nuestra fuerza en Y sería igual a la fuerza por el coseno de 30 grados. Y si nuestra fuerza es de 10 newtons, entonces nuestra fuerza en Y sería igual a 10 newtons por el coseno de 30 grados, dándonos un resultado para fuerza en Y de 8.66 newtons. Entonces, este resultado para nuestra fuerza en Y es el correcto. De igual manera, si nosotros utilizamos el valor del ángulo que se forma respecto al eje vertical, entonces nuestra fuerza en X sería igual a la fuerza por el seno de 30 grados. Y si nuestra fuerza es de 10 newtons, entonces nos queda que fuerza en X es igual a 10 newtons por el seno de 30 grados, brindándonos un resultado de 5 newtons para nuestra fuerza en X. De esta manera, 5 newtons para nuestra fuerza en X es el resultado correcto. Ahora bien, para que nuestra fuerza en X sea igual a la fuerza por el coseno del ángulo y nuestra fuerza en Y sea igual a la fuerza por el seno del ángulo, debemos utilizar el valor del ángulo que se forma respecto al eje horizontal. Entonces, ahora sí vamos a encontrar el valor de nuestros ángulos. Si sabemos que entre estos dos ejes hay un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, únicamente restamos 90 grados menos 50 grados, dándonos un resultado de 40 grados para nuestro ángulo que está formado respecto al eje horizontal. Para este caso, el ejercicio nos presenta a un pequeño triángulo rectángulo con sus respectivos valores. Entonces, para obtener el valor del ángulo que se forma respecto al eje horizontal, obtenemos la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces nos queda ángulo es igual a la tangente inversa de 3 entre 4, proporcionándonos un valor de 36.87 para nuestro ángulo que está formado respecto al eje horizontal. Posteriormente, como este es un ángulo recto, entonces va a contar con un valor de 90 grados. Y finalmente, el último valor del ángulo que está formado respecto al eje horizontal ya nos proporciona su valor, que es de 55 grados. Ahora vamos a definir el valor que tomarán nuestras fuerzas en X y nuestras fuerzas en Y. Tanto pueden ser como positivas o pueden ser como negativas, dependiendo del caso. Por ejemplo, para las fuerzas en X en el cuadrante número 1 y número 4, nuestra magnitud será positiva, más sin en cambio, para nuestro cuadrante número 2 y número 3, el valor de nuestra magnitud será negativa. Más sin en cambio, estos valores cambian para nuestras fuerzas en Y, ya que en el cuadrante número 1 y número 2, el valor de nuestra magnitud será positiva,
Más sin en cambio, en el cuadrante número 3 y número 4, el valor que tendrá nuestra magnitud será negativa. De esta manera, nuestra fuerza 1 en X es igual a 75 newtons por el coseno de 40 grados, dándonos un resultado de 57.453 newtons. Más sin en cambio, nuestra fuerza 1 en Y es igual a 75 newtons por el seno de 40 grados, brindándonos un resultado de 48.209 newtons. Y nuestra fuerza 2X es igual a menos 100 newtons por el coseno de 36.87 grados, y nos da un resultado de menos 80 newtons. Nuestra fuerza 2Y es igual a 100 newtons por el seno de 36.87 grados, y nos da un resultado de 60 newtons. Posteriormente, como nuestra fuerza 3 se ubica en el eje de las X, quiere decir que únicamente se puede descomponer para el eje de las mismas. Más sin en cambio, el ángulo que forma la fuerza 3 respecto al eje horizontal es de 0 grados. Entonces, nuestra fuerza 3X sería igual a menos 65 newtons por el coseno de 0 grados, y nos da un resultado de menos 65 newtons. Más sin en cambio, nuestra fuerza 3Y sería igual a 65 newtons por el seno de 0 grados, y como podemos observar, no se puede descomponer para el eje de la Y, ya que nos da un resultado de 0 newtons. Ahora, nuestra fuerza 4 actúa sobre el eje Y, entonces únicamente se va a descomponer para ese mismo eje. Esto quiere decir que tenemos a un ángulo de 90 grados que se forma respecto al eje horizontal. Entonces, nuestra fuerza 4 en X es igual a 50 newtons por el coseno de 90 grados, y nos da un resultado de 0 newtons. Ahora, nuestra fuerza 4 en Y es igual a menos 50 newtons por el seno de 90 grados, dándonos un resultado de menos 50 newtons. De esta manera observamos que únicamente se descompone para el eje Y. Finalmente, nuestra fuerza 5 en X es igual a 90 newtons por el coseno de 55 grados, y nos da un resultado de 51.621 newtons. Y nuestra fuerza 5 en Y es igual a menos 90 newtons por el seno de 55 grados, dándonos un resultado de menos 73.723 newtons. Posteriormente vamos a realizar nuestra sumatoria de fuerzas en X y en Y, siendo las de color rojo nuestras fuerzas en X y las de color azul nuestras fuerzas en Y. Entonces, nuestra sumatoria de fuerzas en X sería igual a 57.453 newtons menos 80 newtons menos 65 newtons más 0 newtons más 51.621 newtons, dándonos un resultado para nuestra sumatoria de fuerzas en X de menos 35.926 newtons. Y nuestra sumatoria de fuerzas en Y se obtiene sumando 48.209 newtons más 60 newtons más 0 newtons menos 50 newtons menos 73.723 newtons, dándonos un resultado para nuestra sumatoria de fuerzas en Y de menos 15.514 newtons. Finalmente, la fuerza resultante se obtiene sacando la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X elevado al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y elevado al cuadrado. Entonces, nuestra fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de menos 35.926 newtons elevados al cuadrado más menos 15.514 newtons elevados al cuadrado. Antes de continuar, no olviden colocar los paréntesis cuando nosotros ingresemos estos valores a nuestra calculadora, ya que sin los paréntesis no nos mostrará ningún resultado. Teniendo en cuenta aquello, nuestra fuerza resultante tiene un valor de 39.132 newtons. Finalmente, el ángulo que va a formar nuestra fuerza resultante respecto al eje horizontal se obtiene sacando la tangente inversa del valor absoluto de la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, el valor de nuestro ángulo sería igual a la tangente inversa del valor absoluto de menos 15.514 newtons sobre menos 35.926 newtons, dándonos un resultado para el ángulo que se forma respecto al eje horizontal de nuestra fuerza resultante de 23.356 grados. Por último, graficamos a nuestra fuerza resultante, y como vemos, nuestra sumatoria de fuerzas en X es negativa,
y nuestro sumatorio de fuerzas en Y también es negativa. Eso quiere decir que la fuerza resultante se va a encontrar en el tercer cuadrante. Entonces nos queda de la siguiente manera, teniendo la fuerza resultante una magnitud de 39.132 newtons y un ángulo formado respecto al eje horizontal de 23.356 grados. Ahora, ¿por qué en algunos casos decimos que la magnitud será tanto como positiva o como negativa, ya sea para las fuerzas en X o para las fuerzas en Y? Esto se debe a que si nosotros partimos desde este punto, el valor de nuestro ángulo va a cambiar dependiendo de la posición en la que se encuentra nuestro vector. Por ejemplo, nuestra fuerza 1 en X se obtenía multiplicando 75 newtons por el coseno de 40 grados, debido a que es el ángulo que está formado respecto al eje horizontal. Pero entonces, nuestra fuerza 2x se obtiene multiplicando 100 newtons por el coseno de la suma de estos ángulos. Entonces, si sumamos 53.13 grados más 50 grados más 40 grados, tenemos un total de un ángulo de 143 grados. Entonces, de esta manera, nuestra fuerza 2x es igual a 100 newtons por el coseno de 143.13 grados y nos proporciona un resultado de menos 80 newtons, debido a que el coseno de 143.13 grados es igual a menos 0.8 y de esta manera el valor de nuestro ángulo es negativo. Finalmente vamos a poner otro ejemplo, pero ahora para nuestra fuerza 4 en Y. Si sabemos que nuestra fuerza 4 tiene una magnitud de 50 newtons, entonces, ¿cuánto es la suma de estos ángulos? Nuestra suma es de 270 grados. Entonces, nuestra fuerza 4 en Y es igual a 50 newtons por el seno de 270 grados, dándonos un resultado de menos 50 newtons. Como podemos observar, el seno de 270 grados es igual a menos 1. Por ende, nuestra magnitud es negativa. Más en cambio, a mi punto de vista, se me es más fácil utilizar el valor del ángulo, siempre y cuando esté formado respecto al eje horizontal, claro, como mayor o igual a 0 grados y menor o igual a 90 grados. Sí, y solo sí, sabiendo que para nuestras fuerzas en X, partiendo de nuestro punto inicial, los valores que van a estar a la derecha de nuestro eje X serán positivos y los que estén a la izquierda de nuestro eje X serán negativos. Y para nuestras fuerzas en Y, los valores que estén hacia arriba del eje Y serán positivos y los que estén abajo del eje Y serán negativos.